Después de ver en la anterior ocasión el contraste que hace el Señor Jesús en el Sermón del Monte de las dos puertas, hoy vamos a concluir viendo el contraste que hace de los dos caminos y de los dos destinos a los cuales conduce estos caminos. Vamos a volver a leer Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 y dice el Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Primero se nos habla de dos caminos. El versículo 13 menciona un camino espacioso, un camino ancho, mientras que el 14 nos habla de un camino angosto, de un camino estrecho. En cuanto al camino espacioso, una vez que has atravesado esa puerta ancha, que vimos en la anterior ocasión, y entras por ese camino, la vida es fácil. Hay sitio de sobra para caminar, hay multitud de lugares a donde acudir, no hay reglas, hay tolerancia para todo pecado imaginable, no hay necesidad de humildad, no hay necesidad de estudiar la palabra de Dios, no hay necesidad de normas morales internas. No requiere un esfuerzo para andar por ese camino, solo tienes que ir a favor de la corriente de este mundo, como dice Efesios 2, capítulo 2. Pero Proverbios 14-12 advierte de la tragedia que hay al final de ese camino espacioso. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En contraste con ese camino espacioso, se nos presenta también un camino estrecho, un camino angosto. Los requisitos para andar por este camino están bien definidos en la palabra de Dios. Son requisitos claros, son estrictos y son requisitos que no prestan a confusión. Ahora bien, aunque el camino es angosto, tenemos la seguridad de que si caemos en nuestro andar por ese camino, si fallamos, Dios nos ayudará a levantarnos. Dios nos corregirá con su amor, nos perdonará y nos ayudará a seguir andando por ese camino. Si uno no se para a meditar en la palabra de Dios, la primera reacción ante el camino estrecho puede ser, vamos a ver, camino duro, camino estricto, camino estrecho. Yo no quiero ese camino. Sin embargo, vemos que en las Escrituras lo maravilloso de andar por el camino angosto es que la dificultad al caminar la sostiene Cristo mismo. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Aún así, tienes que tener claro que Jesús no se anda con medias tintas. Él trazó una línea firme por la que hay que caminar. Y si no tienes disposición para decir que no a la corriente de este mundo y caminar por ese sendero estrecho, entonces no puedes llegar a ser discípulo de Cristo. Pero si caminas por el camino estrecho, recuerda que es Dios el que te capacita para poder hacerlo. No puedes caminar por esa senda estrecha y angosta por ti mismo, pero Dios te dará de su gracia y su fuerza, su poder se derramará sobre ti, sobre tu debilidad, para que puedas lograr andar por este camino. Si estás dispuesto a vivir de la manera que Dios quiere que vivas, entonces estás yendo ya por ese camino correcto. Pero recuerda que Jesús nunca presentó el cristianismo como un paseo por las nubes. En Efesios se nos habla de la vida cristiana como una batalla espiritual, y es una batalla encarnizada. Significa alistarte en el ejército de Dios y declararle la guerra a Satanás. El comentarista Hendriksen dice que el reino no es, cito textualmente, no es pues para débiles, indecisos o los que temen comprometerse. No es para Balaam, el jerarca joven rico, Pilato y demás. El reino no se ganó por medio de oraciones pospuestas, promesas incumplidas, resoluciones rotas y testimonios dudosos. Sigue diciendo: el reino es para hombres fuertes y resueltos como José, Natán, Elías, Daniel, Mardoqueo y Pedro, Esteban y Pablo, y no olvidemos a mujeres tan valientes como Ruth, Débora, Esther y Lidia. Una de las mentiras de Satanás en el mundo de hoy es decir que es fácil
ser cristiano. Pero no lo es. Tienes que pasar por una puerta estrecha. Tienes que entrar solo por ti mismo. Tienes que andar por un camino angosto y tienes que luchar una batalla espiritual contra Satanás. Jesús le dijo a Pedro en Juan 21, 18 y 19, en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, Jesús le dijo, sígueme. Jesús le está diciendo, Pedro, sígueme. Ah, por cierto, y el coste de seguirme va a ser tu propia vida. Alguno podría decir, entonces, Juanvi, me estás diciendo que la salvación es por obra. Y yo te respondo, no. Eso no tiene que ver nada con la salvación por obras. No puedes llegar a Cristo añadiendo cosas buenas a tu vida. Sino que cuando acudes a Cristo consciente de tu bancarrota espiritual, con un espíritu quebrantado y reconoces que sin Él no puedes ir al cielo por ti mismo, entonces Cristo derrama sobre ti su gracia para fortalecerte y para que tú puedas acceder y entrar y aguantar por la puerta estrecha y andar por ese camino estrecho. Su poder se convierte en tu fuerza para ese caminar. Un camino estrecho, un camino difícil, un camino duro, pero no suena tan duro ni parece tan difícil cuando uno es consciente de los destinos a los cuales llevan cada uno de los dos caminos. El tercer contraste que nos presenta nuestro Señor son los dos destinos. El camino espacioso, versículo 13, lleva a la perdición. El camino estrecho, angosto, versículo 14, lleva a la vida. Y perdición se refiere al juicio final y eterno en el infierno, mientras que vida se refiere a la vida eterna con Cristo. Y Jesús dice que todo el mundo va a estar en uno de esos dos lugares. No hay una zona intermedia, no hay un purgatorio, solo hay dos destinos. En el camino que lleva a la perdición puedes llevar contigo todo lo que quieras, no hay normas, es un camino ancho, espacioso. Pero cuando llega al final del camino la cosa se pone fea y ese camino empieza a estrecharse como un embudo y te lleva hacia un destino terrible que es el infierno. Por el contrario, ese camino estrecho se abre hacia la plenitud de una eternidad gloriosa en la presencia de Dios. Y la elección es tuya. Considera el destino del camino que escoges, porque allí pasarás toda la eternidad. Es fácil escoger el camino espacioso, tratar de añadir a Jesús a tu vida, sentirte religioso, asistir a una iglesia, si es que podemos llamarle iglesia, que no me atrevo, que te diga que Dios te ama tanto que no tienes necesidad de negarte a ti mismo y que te vas a salvar, hagas lo que hagas. Pero que sepas que tu destino entonces va a ser la perdición eterna, la condenación eterna. Recordar parte de la audiencia de Jesús en el Sermón del Monte eran personas religiosas, personas que pensaban que estaban en el camino correcto. Y en los versículos 22 y 23 Jesús les avisa, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. Dos puertas, dos caminos, dos destinos. La pregunta es, ¿qué vas a elegir? Si todavía no has elegido entrar por la puerta estrecha, la buena noticia es que aún estás a tiempo para entrar por ella. Pero recuerda lo que dijimos en la ocasión anterior, el llamamiento a entrar es un llamamiento urgente, porque no sabes cuándo el Señor te va a llamar a cuenta. Y si cuando te llame estás andando por el camino ancho, ya va a ser demasiado tarde. El camino al cielo es angosto, requiere esfuerzo, requiere agonía, pero hubo quien se esforzó y quien agonizó hasta los límites inimaginables para que ahora tú puedas tener la gracia y la fuerza más que suficiente para poder entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Y como sabéis me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Él murió en la cruz del Calvario para poder abrir la puerta estrecha, porque todos nosotros estábamos justamente destinados al destino final de la puerta ancha,
debido a nuestros pecados. Y si ya has entrado por la puerta estrecha, si te estás esforzando en tu andar diario por ese camino angosto, que ese andar no sea motivado porque sabes cuál es el destino glorioso que te espera al final del camino, sino que tu andar sea motivado para darle la gloria a Dios y a su Hijo, que es el que ha hecho posible dicho destino. A Él sea la gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.